José Salazar Hurtado y hoy vamos a tratar el tema de abordaje de paciente con infertilidad. En la agenda del día de hoy vamos a ver metas de la valoración del paciente con infertilidad, definición de infertilidad, fisiología del sistema reproductivo masculino, evaluación inicial del paciente con infertilidad, terminología, evaluación de azospermias y de oligosospermias y el tratamiento médico y quirúrgico del paciente con infertilidad. En las metas vamos a identificar las condiciones masculinas potencialmente corregibles, condiciones masculinas irreversibles susceptibles a técnicas de reproducción asistida, condiciones irreversibles que no son susceptibles a técnicas de reproducción asistida, condiciones de salud que pueden ser la base de la infertilidad y anomalías genéticas que puedan afectar a la descendencia, particularmente si va a ser empleada alguna técnica de reproducción asistida. Tenemos que recordar que en más del 50% de los casos, la causa de la infertilidad de un hombre puede atribuirse a varias condiciones, muchas de las cuales tienen implicaciones para la salud más allá de la fertilidad. La infertilidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de tener relaciones sexuales en los días fértiles por más de un año sin el empleo de métodos anticonceptivos. Esto equivale a un 15 a 20% de todas las parejas. Esta imagen es la base para entender la fisiología de la reproducción masculina. Encontramos el eje hipotálamo-hipófisis testicular. A nivel hipotalámico se produce GnRH que estimula la adenohipófisis para la producción de LH y FSH. Estas, a su vez, estimulan al testículo, la LH a las células de Leydig para esteroidogénesis y la FSH a células de Sertoli para espermatogénesis. Si se fijan, la testosterona regula la producción a nivel hipotalámico e hipofisiario, por lo que la testosterona que produce el paciente es importante para la regulación del eje y para la producción de espermatozoides. El ciclo de maduración del espermatozoide dura entre 64 y 34 días, por lo que las acciones terapéuticas que se realicen hoy van a tener resultados en 3 a 6 meses posteriores al tratamiento. Esto es muy importante recalcárselo al paciente debido a que no vamos a tener resultados inmediatos después del tratamiento. En la evaluación inicial vamos a incluir una historia clínica reproductiva completa, uno o más estudios seminales, exploración física completa y la edad del paciente, que es muy importante, ya que la fertilidad es dinámica y no es lo mismo lograr un embarazo a los 22 que a los 40 años. Recordar que los parámetros seminales por encima o por debajo del límite inferior no pueden por sí solos predecir la fertilidad o la infertilidad del paciente. La historia clínica debe de incluir idealmente un cuestionario modelo. Se debe definir si la infertilidad es primaria cuando nunca se ha logrado un embarazo o secundaria cuando ya se ha logrado anteriormente, así como su tiempo de evolución y los tratamientos previamente efectuados. En la etiología, el factor masculino es el responsable en el 50% de los casos. En un 50% se asocia a varicocele. Los factores genéticos equivalen a un 10 a 15% y también existen alteraciones en eyaculación, prostatitis, factores endocrinológicos, hipogonadismo hipo o hipergonadotrófico, alteraciones tiroideas que no son muy comunes, la cirrosis, diabetes mellitus, orquitis viral, ausencia de conductos deferentes, que la ausencia de uno o los dos conductos deferentes siempre nos debe sugerir fibrosis quística, y alteraciones en secreciones o movilidad de espermatozoides. En cuanto a la sexualidad de la pareja, hay que tener presente el contexto sexual para saber la percepción de la pareja de la relación sexual, la frecuencia de las relaciones sexuales y si se realizan o no en los días fértiles, presencia de trastornos eréctiles y o eyaculatorios lubricantes, ya que muchos de ellos contienen espermicidas. Vamos a revisar los antecedentes, buscar familiares con infertilidad, abortos espontáneos o de repetición, anomalías cromosómicas, enfermedades crónico-degenerativas, antecedentes quirúrgicos, sobre todo inguinales o genitales, consumo actual o previo de medicamentos que puedan afectar la producción de espermatozoides, si el paciente tuvo fiebre en los últimos 3 meses, infecciones geniturinarias y la criptorquidia como un factor muy importante para la infertilidad masculina. Para la exploración física, siempre se debe revisar al paciente en decúbito y en bipedestación. A nivel del pene, saber si el meato está permeable. Tamaño y consistencia de los testículos, ya que el tamaño de los testículos es directamente proporcional con la capacidad para producir espermatozoides. El epidídimo, para valorar quistes, datos de obstrucción o dolor sugestivo de inflamación de glándulas accesorias.
presencia o ausencia de conductos deferentes, y próstata en los pacientes sugestivos de hipogonadismo. El varicocele puede ser la causa de la infertilidad hasta en el 50% de los pacientes. Su diagnóstico siempre es clínico, por lo que se debe evaluar el paciente en bipedestación. Existen 4 grados. El 0, que es subclínico, diagnosticado por ultrasonido. El grado 1, que es palpable solo con Valsalva. El grado 2, que es palpable sin Valsalva. Y el grado 3, que es palpable y visible. Se ha sugerido que el varicocele tiene un impacto en la función del testículo, tanto para la producción de espermatozoides como de testosterona, y que afecta la morfología del testículo disminuyendo su tamaño. La edad se ha convertido en un factor muy importante, ya que aunque el hombre mantiene la capacidad de producción de espermatozoides durante toda su vida, estudios han demostrado que la calidad y cantidad se ven afectadas por cambios en el estilo de vida, disminución de hormonas, estrés oxidativo, trastornos inflamatorios, infecciones, función sexual y factores genéticos. Este es un estudio que evalúa la capacidad de lograr un embarazo en una población de acuerdo a la edad y factores sociales. Podemos observar que una vez que se realiza el ajuste con los factores sociales, la capacidad de lograr un embarazo en los hombres va disminuyendo, siendo de 0.83 en el grupo de 25 a 29 años y de 0.5 en el grupo de 35 a 39 años. Pero bueno, ¿por qué pasan estos cambios? El tiempo y la edad causan deterioro en la arquitectura testicular. Existen cambios por el aumento en la tasa de infecciones y existe un aumento en alteraciones genéticas debido a la exposición a gonadotóxicos. Todo esto disminuye la fertilidad y causa alteraciones como bajo peso al nacimiento, parto pretérmino y aumento en la tasa de enfermedades neurológicas, autosómicas dominantes y metabólicas. Ok, vamos a pasar a la parte del estudio seminal. La composición del eyaculado se da de la siguiente manera. Testículos y epidídimo un 10%, vesículas seminales 40 a 60%, próstata 15 a 30% y glándulas bulbouretrales 3 a 6%. Estos son los parámetros básicos de una espermatobioscopía directa, de acuerdo a la 5ª edición del Manual de Procedimientos de la OMS. Se evalúa el volumen, licuefacción, color, pH, concentración total y concentración por mililitro. Movilidad dividida en móviles progresivos, los móviles no progresivos y los inmóviles. La vitalidad, que es la cantidad de espermatozoides vivos, y la morfología, que aquí es donde hubo un gran cambio de la 4ª a la 5ª edición con los criterios estrictos de Kruger, donde lo mínimo necesario es mayor o igual a 4%. Una forma muy fácil de saber si el laboratorio donde envían sus espermatobioscopías sabe realizar el estudio es ver la morfología. Si su reporte de morfología marca más de 30% de normales, generalmente ahí no saben realizar una espermatobioscopía. Esta es una tabla más detallada con los valores normales de una espermatobioscopía directa. Se incluyen los marcadores de próstata, que es el zinc, de vesículas seminales la fructosa y de epidídimo, que es la alfa-glucosidasa neutra. Estos se pueden solicitar cuando se sospecha la zoospermia no obstructiva. El test de Mark, que evalúa la presencia de anticuerpos antiespermatozoides, y los inmunobits, que evalúan si los anticuerpos son IgA o IgG y se encuentran adheridos a la cabeza o a la cola del espermatozoide. Vamos a definir a la zoospermia como la ausencia de espermatozoides en el eyaculado posterior a centrifugación adecuada de la muestra. La teratospermia como un valor de morfología menor a 4%, astenospermia una motilidad total de menos del 40% o progresiva total de menos del 32%, oligospermia una concentración de espermatozoides menor a 15 millones por mililitro, necrospermia una vitalidad menor a 58%, e hipospermia, un volumen seminal menos a 1.5 mililitros. Es común encontrar alteraciones en concentración, morfología y movilidad, lo que llamamos oligoastenoteratospermia. En los estudios hormonales vamos a solicitar principalmente LH, FSH, testosterona total y prolactina. Las guías recomiendan solicitar la LH si la testosterona total va menor a 300 nanogramos sobre decilitro, y la prolactina en casos de hipogonadismo, hipogonadotrófico o disminución de libido. Pasamos a la evaluación de las azospermias. Para diferenciar azospermias obstructivas de una no obstructiva, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos evaluar el volumen seminal. El volumen testicular también, ya que les había comentado que el tamaño del testículo es directamente proporcional con su capacidad de producir espermatozoides. Sus niveles hormonales, principalmente FSH y LH, y la presencia o ausencia de conductos deferentes. Esta tabla es una manera fácil de diferenciar una zoospermia obstructiva de una no obstructiva.
En la primera fila tenemos una zoospermia no obstructiva con FSH elevada, LH normal o elevada y testosterona normal o baja. En la segunda, una zoospermia obstructiva con todos los valores normales. Y en la tercera, un hipogonaísmo hipogonadotrófico con todos los valores disminuidos. Clínicamente, vamos a tener un paciente con testículos pequeños, generalmente menores a 8 centímetros cúbicos, una FSH por arriba de 7.6 y un volumen seminal normal. ¿Qué le vamos a solicitar a este paciente? Las guías recomiendan en pacientes con azospermias no obstructivas o con oligoastenoteratosospermias la realización de ultrasonido testicular, estudios hormonales completos con testosterona total, LH, FSH y prolactina, estudio de microlesiones del brazo largo del cromosoma Y, buscando específicamente cambios en AZFA y AZFB, y cariotipos, sobre todo en pacientes con hipogonaísmo hipogonadotrófico, en quienes busquemos Klinefelter o pacientes que serán sometidos a técnicas de reproducción asistida. Pasamos a la zoospermia obstructiva. Hay que recordar que todas las muestras con azospermias deben ser centrifugadas. Se sabe que hasta 35% de los pacientes que se pensaban eran azospérmicos tienen espermatozoides detectables posterior a la centrifugación de la muestra. Clínicamente, encontramos un paciente con testículos normales, FSH normal, volumen seminal bajo, pH seminal generalmente por debajo de 7 y puede tener conductos deferentes ausentes o dilatación epididimaria. ¿Qué le vamos a solicitar a este paciente? Los marcadores seminales nos pueden facilitar el diagnóstico cuando están ausentes. Se solicita también orina poseyaculado para determinar si hay una disfunción eyaculatoria y un ultrasonido transrectal buscando datos de obstrucción a nivel de vesículas seminales o de conducto eyaculador. Muy bien, pasamos a los oligosospermias severas. Generalmente vamos a encontrar pacientes muy parecidos clínicamente a los ozospérmicos no obstructivos, con una concentración espermática de menos de 5 millones por mililitro. Se sabe que una FSH por arriba de 10 unidades por litro tiene un valor predictivo positivo de hasta 85.7% para concentraciones espermáticas de menos de 20 millones por mililitro. En estos pacientes se recomienda la realización de microdelesiones del brazo largo del cromosoma Y con concentraciones menores a 5 millones por mililitro, pero se sabe que la probabilidad de encontrarlas es mayor cuando la concentración es menos de 1 millón por mililitro. Buscamos específicamente AZFC, que corresponde con una hipoespermatogénesis. También realización de cariotipo con concentraciones menores a 5 a 10 millones por mililitro y pérdidas gestacionales recurrentes. El síndrome de Klinefelter 47XXY es la alteración cromosómica más común y los mosaicos de Klinefelter pueden cursar con oligosospermias, sobre todo cuando son menores a 30 años. Muy bien, pasamos al tratamiento médico. La producción de testosterona es clave para la producción adecuada de espermatozoides, por lo que el hipogonadismo siempre debe ser tratado. Pero, ¿cómo se trata un hipogonadismo si la testosterona exógena está contraindicada? Existen medicamentos capaces de intervenir en la producción de testosterona a nivel del eje hipotálamo-hipófisis testicular. Los SERMs o moduladores selectivos del receptor de estrógenos actúan estimulando la producción de FSH y LH y elevando a su vez los niveles de testosterona. Los inhibidores de aromatasa disminuyen la conversión de testosterona libre a estrógenos en pacientes obesos y la gonadotropina coriónica humana es muy similar a la LH, por lo que se une al receptor estimulando la producción de testosterona a nivel de testículo. Pero tengo que repetir, la testosterona exógena está contraindicada porque bloquea el eje hipotálamo-hipófisis testicular. Los cambios en el estilo de vida impactan de manera positiva la fertilidad, sobre todo la disminución de peso, ya que la obesidad es un estado de inflamación crónica que por sí sola aumenta la producción de radicales libres y la temperatura corporal. El uso de antioxidantes es controvertido, ya que todos los usamos, pero no existe información concluyente en cuanto a su uso. Y estos se usan para tratar de disminuir el daño causado por radicales libres al espermatozoide. Algunos de los más usados son ácido fólico, vitamina E y C, omega 3, selenio, carnitina, coenzima Q10 y pentoxifilina. El uso de FSH, sobre todo en pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico, para aumentar la producción de espermatozoides, aunque también se han usado en la infertilidad idiopática, creyendo que el impacto de la terapia con FSH tiene que ver con los polimorfismos de los receptores. Esto ocasiona que no sean candidatos todos los pacientes con infertilidad idiopática.
Muy bien. La última parte es el tratamiento quirúrgico. Tienen que recordar que las técnicas para obtención de espermatozoides siempre deben ser diagnósticas y terapéuticas. No sirve de nada realizar una biopsia testicular si no se va a congelar material o no se va a llevar a cabo una técnica de reproducción asistida. La varicocelectomía es la técnica para mejorar la fertilidad que más usamos los urólogos. Pero ¿quiénes son candidatos a una varicocelectomía para mejorar la fertilidad? Pues los candidatos son los pacientes con varicoceles palpables. Acuérdense que el varicocele se diagnostica clínicamente. Vamos a beneficiar mayormente a este tipo de pacientes con infertilidad y sobre todo mejorar los parámetros seminales anormales. ¿Se debe o no se debe realizar la varicocelectomía en pacientes azospérmicos? Estudios han demostrado que los pacientes sometidos a varicocelectomía tienen hasta 2.65 veces más probabilidad de encontrar espermatozoides en técnicas de recuperación espermática y que existe una mejoría en las tasas de embarazo del 17 hasta el 42%. En oligosospermias severas o criptosospermias se ha sugerido la realización de técnicas de recuperación espermáticas testiculares cuando se han llevado a cabo 2 o más ciclos de ICSI fallidos y se cuenta con fragmentación del DNA elevadas. Las azospermias obstructivas pueden ser tratadas mediante extracciones testiculares o epidimarias. Estas ya sea mediante TS, TESA, PESA o MESA. Aquí tenemos que prácticamente es extracción o aspiración. Para los casos de obstrucción del conducto eyaculador, la TURET o resección transuretral del conducto eyaculador puede ser una opción dependiendo sobre todo de la localización del quiste. Entre más distal esté el quiste, mayor probabilidad tiene de mejorar. En los casos de azospermias no obstructivas, solamente se puede obtener espermatozoides mediante técnicas de recuperación testicular, mediante TS o micro-TS. El micro-TS es 1.5 veces más efectivo para conseguir espermatozoides que el TS. Una ventaja de 35 contra 52% con menor impacto en la producción de testosterona posteriores al tratamiento. También con el micro-TS se han reportado tasas de recuperación espermática de hasta 50-60% más en pacientes con síndrome de Klinefelter. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por la invitación. Muy amables.